A reading, Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. brothers and sisters. Hermanos, You have heard of the han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de ustedes, namely, that ya que se me dio a conocer por revelación el misterio as I have del written que les he escrito arriba brevemente. Léanlo you can understand y verán cómo comprendo yo el misterio de Cristo, which was not como ha made sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y as it profetas, has now been revealed que también to his holy apostles los gentiles prophets son by the Spirit, coherederos, that the Gentiles miembros del mismo cuerpo members of y the same partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio, del cual yo soy ministro minister por la gracia que Dios me dio that was granted con su fuerza accord with the y su exercise poder. of his power. A mí, el más insignificante de todo el pueblo santo, se me ha dado esta gracia, anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo, e iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. So that the Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades en los cielos conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizado en Cristo Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Verbum Domini. You will draw water joy. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. God indeed is my Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, my strength, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. and he has been Él fue mi salvación. with joy. You Y will sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. give thanks to the Den Lord. gracias al Señor, invoquen su nombre. Among the nations, Cuenten a los pueblos sus hazañas. proclaim Proclamen que su nombre es excelso. Sacarán aguas con gozo de la fuente de la salvación. sing praise to Canten para el Señor que hizo proezas. this be known Anúncienlas a toda la tierra. with exaltation Griten jubilosos habitantes de Sión, for great que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Go and teach all nations, says the Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor. Estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes. Estén preparados porque a la hora que menos piensan viene el Hijo del Hombre. Then Peter said, Pedro le preguntó, Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? and the Lord replied, El Señor le respondió, ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Blessed is that Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. truly
I say to you, Les aseguro put him in que lo pondrá al frente de todos sus bienes. if that servant, Pero si el empleado piensa, my master mi amo tarda en llegar y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. the unfaithful, El criado that servant que sabe lo que su amo quiere but did not y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. severely, El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá in a way pocos. deserving of a severe beating. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Much will be required of the person Al que mucho with much. se le confió, More will be demanded más of the person se le trusted with more. exigirá. Verbum Domini. Dear brothers and sisters in Queridos hermanos en Cristo, las dos lecturas de hoy, que son las lecturas ordinarias de hoy, también son muy apropiadas con los santos de hoy. San Pablo nos habla de la revelación que recibió para beneficio nuestro, el misterio que había de anunciarse. And that revelation is of course Christ. Esta revelación, por supuesto, es Cristo. Los santos eran capaces de recibir esa revelación a través de sus estudios, de la oración también, y lo llevaron a los indios nativos aquí de América. Y los misioneros estaban muy conscientes de que podían ser muertos en cualquier momento, como el Evangelio nos dice. Atentos, si el amo de la casa supiese la hora que llegase el ladrón, no permitiría que abriese un boquete. Ustedes tampoco saben a qué hora llega el Hijo del Hombre. Es un mensaje para nosotros también, pero de manera más concreta debemos considerar las vidas y las muertes, en especial de estos santos y sus compañeros. Sus compañeros fueron Johnny Cooper, John de Lalonde, Anthony Daniel Lamont, Charlotte Garnier y Emmanuel Chaponel. Todos eran misioneros franceses jesuitas que fueron muertos entre 1642 y 1649. Fueron enviados desde Europa para llevar la alegría del Evangelio de Cristo a los que no lo conocían. Jean de Brebeuf es un languages. alumno y en esta forma erudito de los idiomas. Siempre hizo hincapié en conocer el idioma de la gente a quien iba a evangelizar, a la cultura donde uno iba a ir, a donde uno iba a anunciar el Evangelio de Cristo. Uno tiene que discernir lo que hay de bueno en esa cultura y cómo cristianizar. Él era muy bueno para los idiomas, así que estudiaba mucho y habló mucho con sus compañeros, quienes también quisieron ir a esa área. Pero fue muerto en Uronia en marzo 16 de 1649. El recuento de su tortura resalta la valentía con la que sufrió la tortura sin quejarse. Se reporta que Brebeuf estaba más preocupado por la fe de los demás cautivos y de los conversos nativos que por sí mismo. Cuando llegaron a una aldea, fueron recibidos con una lluvia de piedras, golpeados con palos y amarrados a postes para ser quemados vivos. Se dice que Brebeuf besó la estaca donde estaba amarrado, le encendieron una hoguera por debajo y a Brebeuf le echaron agua hirviendo en la cabeza como burla de su bautismo y le pusieron un hierro ardiente en la garganta y cuando murió le cortaron
el pecho y abrieron Through all the el pecho y le torture, he sacaron el never corazón y fue uttered a devorado. groan. Durante toda su As tortura part of the nunca ritual, the Iraqis drank emitió his blood. ni un As they quejido. wanted to absorb Como parte de Bregov's este courage ritual, in los enduring the pain. nativos bebieron la sangre he de was a real Bregovh, martyr pues for the querían faith. absorber He was su not thinking of himself, fortaleza y it's quite valentía. peculiar. Fue un verdadero He santo y suffered él no silently. pensaba en sí mismo, pues si una Little persona sufre, por lo menos yo, flu or whatever, yo personalmente, I si just sufro cualquier concentrate on corte o lo myself, que sea, me never pay concentro en any mí mismo y attention. no I love to be pongo served, of course. atención But lo- he, in his pain, didn't pero take attention él no le puso atención a su himself, dolor, looked at the others, no puso how atención to a sí mismo, strengthen them in sino their estaba faith. preocupado de los That's demás, all the cómo people fortalecer su also fe. at home. Es un ejemplo This también is a para very todos nosotros, wonderful para todos aquellos que nos miran desde example casa. Es un to maravilloso try to ejemplo at de la least forma en que podemos por lo menos intentar many examples in my poner own nuestra life that I atención see en los people demás. suffering and He visto having more muchos attention ejemplos de for others sufrimiento than en mi for vida, themselves. So it is de gente que possible pone más atención a los to demás que a sí mismos. Así que es posible, por supuesto, Isaac con la Jones gracia is de Dios. maybe even Isaac more Jones tal vez impressive incluso because sea mucho he más was in impresionante, pues en 1645, 1642 by a fue war emboscado party of the por Mohawk Nation. un And grupo first of all, de he hid guerreros in de la these nación bushes, Mohawk. but decided to leave Inicialmente his se hiding escondió to join the entre los prisoners arbustos, so pero that he could comfort decidió them and dejar su ensure that their escondite faith para in unirse a los Christianity prisioneros y remained asegurarles strong. que, asegurarse que su fe en el cristianismo permaneciera fuerte. Poco después, en represalia por reconfortar a sus compañeros franceses que habían matado a un Mohawk, golpearon a Isaac Jones y le golpearon las manos hasta que los huesos de la mano eran visibles. Lo torturaron haciéndole pasar por un grupo de iroqueses armados de palos que golpeaban a los prisioneros mientras pasaban por el costado. Después de esto, obligaron a Jokes y a los demás prisioneros a permanecer en una plataforma mientras se burlaban de ellos. Una mujer cortó el pulgar de Isaac Jokes. Durante ese cautiverio, Jokes ofrecía consuelo y confesión a los demás prisioneros. En lugar de ser ejecutado, Jokes permaneció cautivo durante 8 meses, perpetuamente golpeado, mal alimentado y mal vestido para el duro invierno. Pasaba sus días orando y evangelizando a sus captores. Finalmente, después de 13 meses de prisión, un grupo de comerciantes holandeses de Fort Orange, calvinistas, pagaron su rescate para que pudiese ser liberado. Finalmente regresó a Europa. El Papa Urbano VIII lo consideró un mártir vivo y le ofreció una dispensa para poder celebrar la misa con sus manos mutiladas. En aquella época, Jokes dijo que no podía seguir la práctica común de tomar la hostia con el pulgar y el índice, pero felizmente obtuvo esta dispensa del Papa que le permitió celebrar la misa a pesar de esta mutilación. Regresó a Francia, pero no podía dejar a Canadá en su corazón, así que después de año y medio volvió y al cabo de un año después de haber regresado se había desatado una plaga entre los nativos y los nativos consideraron que Jokes era un hechicero, pensando que él era culpable de esta plaga. Mandaron guerreros a capturarlo. La noticia de este cambio de opinión de los nativos se esparció rápidamente, pero a pesar de esto, Jokes continuó en su misión, a pesar de que muchos de sus compañeros escaparon, excepto por Lalonde. Los nativos lo capturaron, lo desnudaron, lo cortaron con cuchillos y lo llevaron a la aldea. Más adelante, el 8 de octubre de 1646, cuando estaba entrando a una cabina, fue golpeado con un hacha, asesinado y decapitado. Han de saber que Santa Cateri Tekakwitha, también una santa nativa americana, nació en la misma aldea en donde San Isaac Jones sufrió martirio 10 años antes. Así que la sangre de los mártires llama a nuevos fieles. No temamos, pues, ser mártires. Mostremos alegría en ser mártires.
aunque no hace falta tal vez sufrir martirio, pero si tenemos que sufrir algo por nuestra fe, Don't complain, no nos quejemos, because your names are hagámoslo con written in alegría heaven. porque nuestros nombres están So, siendo full escritos of en el confidence cielo, and full of trust llenos and de full of power confianza of the intercession of y these conscientes wonderful del saints. poder de la We intercesión continue de estos with this maravillosos mass, who, santos. Continuemos of con course, esta misa que por which supuesto is, of course, Jesus himself who es sacrificed Jesucristo mismo quien se himself once and for all for sacrifica us. de una vez por todas por Be full of nosotros. reverence, be full of Permanezcamos pues llenos de reverencia y llenos de fervor y llenos de disposición para recibir el gran misterio en el que hemos de participar. Amén. Let's now, in the intercession of these wonderful saints, Ahora pray to presentemos God, our dear Father. nuestras necesidades a Dios Padre.